Vamos a hablar de un tema que ustedes saben que me apasiona muchísimo y es el tema de los aneurismas cerebrales. Y traigo el asunto de la comparación entre angiografía cerebral y angiotomografía, porque es un tema incluso que le he hablado mucho con el doctor José Miguel Paliza. Vamos a empezar diciendo que, bueno, sabemos que lo que es un aneurisma, o sea, que es una dilatación anormal y permanente de una arteria que puede ser adquirida. Algunos antes pensábamos que era solamente congénita, pero puede ser congénita o puede ser adquirida. Y que lo trascendental de los aneurismas cerebrales, el tema que siempre el profesor Mercado y que todos siempre lo traemos como tema, y es que es importante por su gran incidencia, por su morbilidad y por su mortalidad. Nosotros no tenemos estadística propia, pero, bueno, y además también porque nosotros podemos incidir, y se puede incidir en la historia natural de esta enfermedad. Como decía, no tenemos estadística propia, pero sabemos que, extrapolando, por ejemplo, la experiencia de Estados Unidos, que hay unos 18,000 a 20,000 personas al año que mueren por esta causa y que además es una causa, la mayor causa de muerte súbita por hemorragia subaranoidea. Un poco de historia, vemos que ya en el año 3500, antes de Jesucristo, Hipócrates ya hablaba de dilataciones vasculares. Este señor Hoxley, un inglés que ya en el 1885 trató aneurismas por una ligadura de la arteria carótida. El profesor Norman Dodd, norteamericano, desarrolló una técnica para reforzar la pared del aneurisma con músculo. Y este señor Edgar Moyes, un neurocirujano portugués, desarrolló la técnica de la angiografía, que vino a ser una gran herramienta para el diagnóstico de estas enfermedades vasculares. Luego, el profesor Dandy, en el 37, es el primero que ya aplica un clip a un cuello del aneurisma, y esto se convirtió rápidamente en el tratamiento clásico, ¿no?, que aún lo llevamos. Luego el doctor Yazaril, en los años 60, introdujo el microscopio quirúrgico, lo cual vino a mejorar muchísimo los resultados, porque antes, ya saben, era a ojo, ¿no? Y este señor, un italiano, Guglielmi, en los años 90 desarrolla los coils, lo cual viene a ser una alternativa importante, porque sabíamos que esta patología no tenía y aún no tiene una respuesta clara y definitiva. El diagnóstico, ya sabemos que es la clínica y una tomografía simple, que tiene una gran especificidad en las primeras 24 horas. Antes, cuando no había alguna duda, se hacía una punción lumbar. Eso cada vez está más en desuso, porque tenemos otros recursos. Las características de un estudio de imagen cuando tenemos sospecha de un aneurisma cerebral debe ser un estudio que sea de fácil realización, por supuesto, tener la disponibilidad económica y de recursos del aparato, que sea de fácil interpretación y que nos dé datos sobre tamaño, forma, localización. En este sentido, ha tenido una buena acogida la angiotomografía por el hecho de que se puede hacer inmediatamente. El paciente presenta la clínica y va al tomógrafo, se puede aprovechar y hacer inmediatamente una angiotomografía, y con esto tenemos ya una idea aproximada, o una idea, vamos a decir, muy aproximada de lo que tenemos, ¿no? Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que esa angiotomografía tiene
algunas desventajas, vamos a decir, por el hecho de que es un estudio que no es real, o sea, bueno, es real, pero es una reconstrucción, o sea, es un estudio que la imagen hay que someterla a un proceso de reconstrucción y ahí se pueden ir ciertas cosas y eso es lo que no ha traído, no ha motivado para el trabajo porque resulta de que tenemos a veces un paciente diagnosticado de un aneurisma y lo operamos y luego solemos hacerle control, encontramos que presenta otros. ¿Lo tenía o no lo tenía? Si tenía una angiotomografía, nos queda la duda de si realmente era una buena reconstrucción o si fue que se lo escapó con a veces esa ensalada que tenemos de vasos en ese estudio. En cuanto a la comparación entre los estudios, y aquí lo pueden ver en la tabla, se supone que la angiografía tiene una excelente resolución y una buena la angiotomografía. La precisión diagnóstica un 100%, la angiotomografía, como decía, un poquito menos. La angiografía es un estudio invasivo, la angiotomografía no es que no sea invasiva, es menos invasiva, hay que ponerle medio de contraste. Los riesgos, teóricamente, bajos en la angiografía, ninguno en la angiotomografía también, eso es relativo. El costo es mucho mayor, por supuesto, el de la angiografía cerebral. Para ver aneurismas periféricos, excelente la angiografía, no tanto la angiotomografía, y la persona que hace la angiografía debe ser una persona con una formación como médico o radiólogo, y la angiotomografía, esas la puede realizar un técnico. ¿Por qué es importante, en nuestro caso, tener un buen estudio de imágenes a la hora de tú tomar la decisión? Y es que hay que tomar en cuenta, como decíamos, dónde está localizado, si es múltiple el aneurisma o no, sobre todo en ese caso, para la multiplicidad del aneurisma, ¿sí? Porque resulta de que tenemos más casos de aneurismas múltiples que lo que a veces uno se imagina. Entonces hay que tomar en cuenta dónde está localizado, la forma y la multiplicidad. Y para esto, esencial, un buen estudio de imagen. Nosotros tenemos este algoritmo, nos ayuda mucho, sobre todo en el centro donde trabajamos, que tenemos las opciones de que clipamos y además también se hace el tratamiento por embolización. Y con esto es una guía, no es algo absoluto, pero nos dice, como ustedes ven ahí, las características, si está roto, si el tamaño, la forma, y además la condición clínica del paciente, la edad. O sea, entonces, esto nos ayuda a la hora de decidir qué tratamiento hacemos con el paciente. Generalmente, vamos a decir, en la mayoría de los casos, se discute entre el departamento de endovascular y nosotros que hacemos la cirugía abierta. Esto, como les decía, no creemos que ni la angiotomografía es muy mala, ni la angiografía convencional es muy buena. Ambas requieren de ciertas cosas, pero, como decía, la angiotomografía, al ser un estudio que hay que manipularlo, depende mucho de la persona que lo haga. Por ejemplo, si lo hace el doctor Paliza, yo tranquilo, seguro y encantado, pero a veces te llegan de otro sitio y, y tenemos al doctor Bernal, que es un experto reconstruyendo, pero no siempre tenemos el tiempo. Entonces yo, particularmente, yo diría que más del 90% de los pacientes que operamos, el estudio que hacemos es una angiografía convencional por sustracción. Bueno, ya tenemos el diagnóstico y con el tema de los abordajes, ahí coincido con mi amigo Zurita, en el sentido de que es una patología para nosotros tan temida, una patología tan
fatal que nosotros nos da miedo minimizarla. Entonces, nosotros hacemos abordajes clásicos. Por ejemplo, para aneurisma de circulación anterior, abordaje terional, fresamos más o menos lo de Boris, no llegamos tan lejos, pero este abordaje nos ayuda muchísimo para nosotros abordar aneurisma de circulación anterior. Terional, clásico. Es el ejemplo. Cuando tenemos, esto es un paciente con un aneurisma múltiple, solemos hacerle, en la mayoría de los casos, controles. Eso también es un tema que lo discutimos con el doctor Paliza, que él dice, pero si está clipado, bueno, a veces cree que está clipado. El profesor Mercado nos presentó, oye, el médico que le puso el clip, entendió que le puso el clip. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Entonces nosotros, para cuidar nuestra coronaria y cuidar nuestro prestigio afuera, preferimos hacerle un control, y si hay que entrar otra vez, pues entramos, o las otras personas de endovascular deciden. Cuando tenemos aneurisma de arteria pericallosa, le hacemos abordaje intrahemisférico. Aneurisma de pica suboccipital. Y en los casos que tenemos un carótido oftálmico, además de la terional clásica, le hacemos un fresaje de una clidonetomía anterior. Vamos a presentar brevemente nuestras estadísticas. Nosotros, desde el año 2009 a la fecha, hasta septiembre de este año, tenemos unos 720 pacientes operados, esto es en 14 años, un promedio de 51 pacientes por año. Aquí este dato, como les decía, es importante porque de nuestro paciente, alrededor del 9%, o sea, 64 pacientes han tenido aneurisma múltiple. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque cuando tenemos un aneurisma múltiple, nuestra conducta es tratar de clipar el que sabemos o entendemos que sangró, y después, si el cerebro lo permite, nos vamos a operar todo lo que se deje. De hecho, tenemos casos, por ejemplo, de pacientes que le hemos operado 5 aneurismas en un tiempo. O sea, es importante tener un buen estudio de imagen para nosotros decidir la conducta. De los casos nuestros, el 96% de los pacientes, o sea, 675, le hemos podido colocar un clip. Hay un grupo de pacientes que no se ha podido clipar, y entonces, o un clipaje parcial, en ese caso, lo envolvemos, hacemos la técnica esta de DOT al principio, pero aún nosotros protegiendo la pared del aneurisma, los reenviamos al departamento de endovascular para su conducta. Sabemos que algunos aneurismas es imposible cerrado, es imposible abierto, pero lo intentamos. Nuestra conclusión es clara, la que le decimos, o sea, importantísimo un buen estudio de imagen, porque eso nos sirve para tomar la mejor decisión, tomando en cuenta de que lo más importante para nosotros no es si el abordaje es pequeño, si el abordaje es grande, si el estudio, lo más importante es la vida del paciente. Son pacientes que son recuperables, son pacientes que pueden hacer vida normal, y que nosotros está en nuestras manos hacer lo mejor para devolverlo a una vida útil. Muchas gracias.